El viento primaveral traía el aroma de lilas por la plaza del pueblo, aunque la dulzura no podía disimular la amargura de lo que allí se desarrollaba. El polvo se arremolinaba a los pies de los habitantes del pueblo reunidos, con rostros penetrantes por el juicio y voces reducidas a un silencio hambriento. En el centro se encontraba una joven, con la espalda rígida aunque su cuerpo temblaba. Mean apretaba contra su pecho a sus dos hijas pequeñas, la niña de apenas 1 año, con las mejillas redondas mojadas por las lágrimas. Su cabello, antaño largo y sedoso, yacía a sus pies, rapado por las ásperas manos de los parientes de su difunto esposo. Los hombres que lo habían hecho, Thomas y Clyde Arrobe, retrocedieron ahora con sonrisas burlonas torcidas en sus labios. Eran hombres corpulentos, toscos por las labores agrícolas, con la piel curtida por el sol y los ojos iluminados con algo más mezquino que el sol mismo. Uno sostenía las tijeras aún brillando en su mano. La otra escupió al polvo y declaró que estaba avergonzada, que ella y sus hijos llevaban la marca de la desgracia. Los bebés, Lone y Hua, con sus diminutas cabezas desnudas, gimieron confundidos, sus llantos ahogados por el denso silencio de los espectadores. Nadie se movió para detenerlos. El sheriff se apoyaba en un poste fuera del bar, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, pero el cuerpo inmóvil. Las mujeres en los porches apretaban sus shows con más fuerza sobre sus hombros, susurrándose entre sí que era una crueldad. Pero, ¿qué se podía hacer? Los hombres de la herrería se cruzaban de brazos, sacudiendo la cabeza como si esto no fuera más que una corrección necesaria. El pueblo había trazado su límite, y Melan estaba en el lado equivocado. Su esposo, muerto hacía 2 inviernos, había sido un hombre sin mucha ternura. La había traído al oeste desde San Francisco, una novia china en una tierra que apenas aceptaba su presencia. Cuando la fiebre se apoderó de él, los hermanos Arrobe, sus parientes, reclamaron su destino como suyo. Para ellos era una carga, una mujer demasiado extranjera para tener honor y demasiado pobre para estar sola. Así que le afeitaron la cabeza a ella y a sus hijas, dejándolas desnudas ante todo el asentamiento, como para despojarlas no solo del cabello, sino de la dignidad misma. Las manos de Mai temblaban al acercar a sus hijas hacia sí, sus pequeños brazos aferrándose a su cuello. No lloró, no donde la multitud pudiera verla, pero sus ojos oscuros brillaban al mirar la tierra. Sus labios, apretados, se negaban a suplicar. Estaba decidida a que, si la dejaban de lado, no daría el placer de llorar. Sin embargo, en su pecho, su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar y derrumbarse en el polvo a sus pies. Thomas alzó la voz a la concurrencia. Dijo que no era digna de quedarse con gente decente, que no encontraría un techo bajo su protección. La llamó una maldición, una carga, una vergüenza que no soportarían. Clyde rió y dijo, quizás algún vagabundo se la lleve, aunque nadie con sentido común elegiría a una mujer calva con 2 bebés llorosos. La risa se extendió entre la multitud, frágil e inquieta, pues la crueldad nunca era del todo cómoda, ni siquiera entre quienes la toleraban. Los niños entre la multitud se apretaban contra las faldas de su madre, con los ojos muy abiertos, mirando a los gemelos que ahora solo se les parecían en la forma, con sus pequeños cabellos desnudos brillando bajo el sol del mediodía. Mai sintió que su propio cuerpo se apretaba a su alrededor como si solo sus brazos pudieran protegerlos de las escaleras, los susurros, la dura realidad del rechazo y luego del movimiento. Una figura alta emergió de entre la multitud. No era de los que solían demorarse en la plaza. Su vida se había forjado con trabajo mucho más allá de los límites del pueblo. Javier Bon, de 32 años, un ranchero cuyas tierras se extendían hacia la curva del río, avanzaba con pasos lentos y pausados. El polvo parecía alejarse de sus botas, los murmullos vacilaban a su paso, ancho de hombros, bronceado por el sol, con ojos del color de la piedra erosionada. No llevaba ningún arma en la mano, ni arrogancia en su puerta, solo firmeza. Se detuvo ante Mai. Ella levantó la mirada, sobresaltada,
con la respiración atrapada en la garganta. Nadie se había interpuesto jamás entre ella y el desprecio de los demás. Javier no habló de inmediato. Su mano se extendió, no hacia las tijeras que aún brillaban en las manos de Thomas, sino hacia el bulto de tela donde una de las gemelas hundía su rostro surcado de lágrimas. Sus dedos rozaron la espalda de la niña, firmes pero cuidadosos, y luego sus ojos se desviaron hacia un laberinto. En ese silencio, la plaza pareció encogerse, la multitud disolviéndose en una mancha de color y sombra. Solo sus ojos importaban. No miraron su cabeza rapada, ni la curva temblorosa de sus hombros. La sostuvieron firme y sin vergüenza, como si estuviera completa, como si fuera más que la crueldad que le infligían. Entonces su voz se escuchó baja y firme, resonando por la plaza como una campana lenta. «Vienes conmigo». Las palabras cayeron pesadas como piedras, convirtiendo susurros en jadeos. Clyde dio un paso adelante, con la protesta subiendo por su garganta, pero la mirada de Javier lo interrumpió antes de que pudiera articular palabra. Thomas se burló, diciendo que Javier era un tonto por cargar con una mujer tan claramente marcada, pero incluso su risa sonó débil ahora. May entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Por un fugaz instante, pensó que quizás él también se burlaba de ella, que esto no era más que otra muestra de crueldad. Pero la forma en que se inclinó, levantando a una gemela en el hueco de su brazo con fuerza experta, no dejó lugar a dudas. Su otra mano se extendió hacia la segunda niña, que se aferraba al vestido rasgado de May. Suavemente, sin prisa, las recogió a ambas. Sus pequeños cuerpos se calmaron contra él, como si un instinto profundo reconociera la seguridad. May se quedó paralizada, con los brazos repentinamente vacíos, su alma dividida entre la incredulidad y un alivio tan intenso que la asustó. Javier la miró de nuevo, sin pedirle permiso, sin exigirle confianza, sino ofreciéndosela con la quietud de su presencia. Lentamente, vacilante, dio un paso adelante, arrastrando los pies descalzos por el polvo hasta llegar a su lado. La multitud estalló entonces, las voces se alzaron, los argumentos se lanzaron como piedras. Gritaron que ella no pertenecía allí, que él se arrepentiría de esto, que el pueblo no lo toleraría. Pero Javier no se dio la vuelta. Con un niño contra su pecho y otro balanceándose firmemente en su brazo, se movió, guiando a May con la simple fuerza de su paso. El sheriff Barrett se removió inquieto junto al poste del bar, con la mano apoyada en la hebilla de su cinturón, pero no intervino. Tal vez vio la inutilidad. O tal vez conocía algo de la naturaleza de Javier que los demás olvidaban, que este era un hombre que no se doblegaba una vez que había establecido su rumbo. El viento primaveral traía pétalos de los lilos, esparciéndolos sobre la cabeza inclinada de May y el reluciente cuero cabelludo del bebé. Tocó el lugar donde había estado su cabello, sintiendo en cambio el roce de los pétalos, como si la naturaleza misma cubriera su vergüenza con dulzura. El murmullo de la multitud lo siguió calle abajo, pero el silencio de Javier era más fuerte que todo. Pasaron junto a la tienda, junto al herrero, junto a los porches donde se murmuraban cosas, hasta que el pueblo quedó a sus espaldas. May respiraba con dificultad. Su corazón no sabía si latía de terror o de salvación. Se atrevió a mirar al hombre que estaba a su lado. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en el horizonte. Sin embargo, en la firme línea de su boca, leyó algo inesperado. Ni lástima, ni orgullo, sino determinación. Tras ellos, los hermanos Sarrobe maldecían. Sus voces se oían débilmente en la brisa. El pueblo murmuraba como ganado inquieto, ya erizado ante el desafío de Javier. Los problemas vendrían después. Lo sabía con la misma certeza con la que sentía el peso de sus hijas en sus brazos. Pero en ese instante, la vergüenza se apoderó de ella, aflojándola. Por primera vez desde que las tijeras le habían cortado el pelo, sintió que regresaba un soplo de dignidad, impulsado por el paso firme de sus botas. El camino que salía del pueblo se extendía largo y largo, la hierba de la pradera se mecía verde en el aire cálido.
Los pies descalzos de Mai tropezaban con piedras, pero Javier aminoró el paso sin mirarla, siguiendo sus pasos como si siempre hubiera caminado a su lado. Las niñas se agitaron, sus llantos se convirtieron en hipos, arrullados por el ritmo de sus pasos. Mai juntó las manos frente al pecho, sin saber si rezaba o simplemente se tranquilizaba. La habían expulsado, despojada de todo lo que creía ser, y aún así, este extraño la había recogido sin rechistar. Su mente se tambaleaba de miedo, de lo que él quería, de lo que haría el pueblo, de lo que le aguardaba más allá de ese momento. Pero su corazón, cansado y maltrecho, se aferraba a la única verdad que sentía, que ya no estaba sola en el polvo. El horizonte brillaba dorado con la promesa del atardecer. Javier se detuvo una vez, girándose para mirar hacia el grupo de edificios que la habían condenado. Entrecerró los ojos, leyendo las siluetas de los hombres que aún permanecían allí, observando, murmurando. Luego, acomodó a los niños contra su pecho y reanudó su caminata. Mai tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Desconocía sus razones, ni lo que les aguardaba. Pero sabía una cosa. Mientras el pueblo se desvanecía tras ellos, su vida había cambiado en un instante. Y al salir al camino, el murmullo de voces se desvaneció en el viento. Una advertencia y una promesa, ambas de que este acto de desafío era solo el principio. La sombra de Javier se alargaba junto a la suya a la luz del atardecer. Las cabezas de los gemelos se apoyaban en él como si siempre hubiera sido su refugio. Mai se atrevió a alzar la cara por completo, con los pétalos aún prendidos en la curva de su bufanda, y por primera vez sintió la agitación de algo frágil pero intacto. No era seguridad, todavía no, ni paz. Era la chispa de una historia que apenas comenzaba, y aunque su corazón temblaba, avanzó con él hacia la incierta oscuridad. Y cuando el último sonido de la multitud se desvaneció tras ellos, Javier Bon, con un peso de desafío y misericordia sobre sus hombros, susurró palabras que solo ella pudo oír, palabras que sellaron el curso de todo lo que estaba por venir. Ahora eres mía para protegerte. La pradera se extendía amplia y abierta, brotes verdes elevándose hacia el sol, el cielo pálido con la promesa de otro apacible día de primavera. La cabaña de Javier Bon se alzaba en una colina baja más allá del recodo del río, desgastada pero robusta, con el techo remendado con tejas nuevas, el porche limpio y ordenado como si esperara algo más que la soledad de un hombre. Cuando guió a Melan y a sus dos hijas a cruzar el umbral, el silencio se cernía entre ellas como un velo frágil. Las bebés se aferraban a sus faldas, sus pequeñas cabezas descubiertas brillaban a la luz de la lámpara, sus ojos recorriendo la habitación desconocida con una mezcla de asombro e inquietud. Javier colocó una tetera sobre el fuego, con movimientos lentos y pausados, como para no asustarla. No preguntó qué le habían hecho en el pueblo, ni mencionó los murmullos que ya se estarían extendiendo de un porche a otro. Simplemente sirvió agua tibia en una palangana y la colocó delante de ella sobre la tosca mesa de madera. Ella dudó, apretando los dedos sobre la tela desgastada de su cintura, y luego se sentó en el banco. El vapor ascendió hasta su rostro, y por primera vez en el día, su cuerpo se relajó lo suficiente como para liberar el aliento que había estado conteniendo desde que las tijeras le cortaron el pelo. Sus hijas, Loun y Hua, caminaban con paso vacilante por el suelo de tablas. Una se aferró a las patas de la silla de Javier, aferrándola con sus manos regordetas, mientras la otra presionaba la frente contra la rodilla de su madre. Mai los acercó, susurrando palabras suaves y cadenciosas, sílabas que Javier no entendía, pero que calmaron a los pequeños hasta que sus sollozos se convirtieron en hipo. Escuchaba sin girar la cabeza, como si su voz fuera música demasiado íntima para mirarla directamente. Las horas se prolongaban en silencio. Mai observó la cabaña, observando la leña cuidadosamente apilada junto a la chimenea, la sencilla cama en un rincón, los estantes con frascos de frijoles y harina. Ninguna caricia femenina había suavizado el espacio, pero tampoco mostraba descuido. Todo estaba ordenado, funcional, cuidado con esmero.
Se preguntó qué significaba para un hombre vivir solo en semejante silencio, sin la risa de los niños, sin una segunda voz que compartiera las cargas de las estaciones. Cuando Javier finalmente habló, su voz era baja, casi vacilante, como si la quietud misma exigiera respeto. «Dormirás aquí», señaló hacia la cama. «Tomaré la palabra». Mai negó con la cabeza rápidamente. Las palabras se le agolparon en la lengua antes de contenerse. Apretó los labios con fuerza y susurró en un inglés vacilante. «No, niñas, yo tomo la palabra». Sus manos se aferraron a la tela de su falda, avergonzada de su habla entrecortada. Pero Javier se limitó a dejar otra colcha sobre las tablas cerca de la chimenea y negó con la cabeza una vez. «Camas suyas». No había discusión en su tono, ni expectativa alguna, solo un hecho, sólido como una piedra. Esa noche yació rígida sobre el colchón, con sus hijas acurrucadas a su lado. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre las vigas, y a través de sus pestañas, vio a Javier tendido en el suelo con el brazo cruzado sobre el pecho. Su respiración era regular, serena, y por razones que no podía identificar, se sintió más segura con ese sonido que en muchos años. Aún así, sus dedos rozaron la suave piel de su cabeza rapada, y las lágrimas se deslizaron silenciosamente sobre la almohada. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, esparciendo destellos dorados por la habitación. Javier ya estaba afuera, su figura recortada contra el prado abierto. Mai lo observaba desde la puerta mientras trabajaba, con la espalda ancha encorvada para remendar la barandilla de una cerca, movimientos pausados pero precisos. No la miró. Sin embargo, de alguna manera, Mai sintió que él sabía que estaba allí y que le permitía la dignidad de decidir si dar un paso adelante o retroceder. Ella optó por avanzar. La tierra húmeda se le pegaba a los pies mientras cruzaba el patio. El césped tiraba de su falda mientras Juá caminaba lentamente detrás. Javier se enderezó, secándose las palmas de las manos, y le entregó un rollo de cordel. Ella parpadeó, insegura. Él se arrodilló y luego guió sus dedos hacia la madera astillada, mostrándole cómo hacer el nudo lo suficientemente firme como para sujetarlo, pero no tan fuerte como para que se rompiera. Ella escuchó atentamente, repitiendo sus movimientos, entrecerrando los ojos en concentración. Cuando la cerca volvió a estar recta, Javiera sintió brevemente un pequeño reconocimiento, pero le envió una calidez por el pecho. Más tarde, cuando ella hervía arroz en la estufa con la pequeña bolsa que había llevado desde el oeste, Javier comió sin quejarse, aunque los granos eran simples y escasos. No comentó nada sobre el sabor, ni sobre la forma en que ella inclinaba la cabeza al servir. Cuando él volvía a llenar los cuencos de su hija antes que los suyos, a Mai se le hizo un nudo en la garganta, aunque no dijo nada. Los días transcurrían a este ritmo, silenciosos pero constantes. Mai barría el suelo de la cabaña, le remendaba un desgarrón en la camisa con puntadas cuidadosas y lavaba la ropa de los niños junto al arroyo. Javier acarreaba agua, cortaba leña y regresaba del pueblo con sacos más pesados de lo habitual, aunque nunca contaba los chismes que había soportado allí. A veces, cuando el crepúsculo suavizaba los campos, le enseñaba a coser las plántulas de la tierra, ahuecando las manos con las suyas mientras presionaba el maíz contra la tierra. Ella sentía la aspereza de sus palmas, la firmeza de su tacto, y aunque la soltó rápidamente, la huella perduró mucho después. Pero el mundo más allá del recodo del río no estaba tan tranquilo. Una tarde, la señora Callahan llegó a caballo, su sombrero ensombreciendo un rostro delineado a la vez por la bondad y la preocupación. Desmontó, mirando de reojo la cabeza gacha de Mai a los gemelos que se perseguían en la hierba. Javier la recibió en la puerta. «La gente está hablando», dijo en voz baja. «Algunos no se lo toman con agrado. Deberías tener cuidado». Javier solo inclinó la cabeza, apretando la mandíbula, pero Mai sintió el peso de esas palabras en el estómago como piedras. Esa noche le preguntó en su inglés mal hablado, «¿Tú, por qué ayudar?». Sus ojos escudriñaron su rostro, temerosa de la respuesta.
Javier la miró un largo instante y luego dejó a un lado el cuchillo que estaba afilando. Su respuesta fue lenta, simple, porque nadie más lo haría. Y luego volvió a su tarea, dejándola forcejeando con el significado. La primera señal de malicia llegó bajo la luz de la luna. Una piedra rompió la ventana, esparciendo cristales por el suelo donde los gemelos habían estado durmiendo momentos antes. Se despertaron gritando, aferrándose a su madre mientras ella los abrazaba. El pulso de Mai latía con fuerza de terror. Javier se dirigió a la puerta, rifle en mano, con su figura enmarcada por el resplandor del fuego. Afuera, la noche estaba vacía, salvo por el susurro de las hojas, el silencio culpable de los pasos que se alejaban. Permaneció allí mucho tiempo después, con los hombros rígidos, hasta que el cielo se iluminó al amanecer. En los días siguientes, Mai no pudo librarse del miedo. Se ajustó el pañuelo a la cabeza, avergonzada de su cuero cabelludo desnudo, avergonzada también de cómo temblaba cuando sus hijas lloraban. Pero Javier nunca habló de la piedra, nunca le pidió que se fuera. En cambio, trabajaba a su lado como si nada hubiera cambiado, aunque su rifle ahora estaba apoyado contra la puerta de la cabaña por la noche. Una vez, mientras recogía agua, se vio reflejada en el arroyo. Su pañuelo se había deslizado, revelando la cruel calvicie que marcaba su vergüenza. Las lágrimas le picaban en los ojos. Detrás de ella, Javier se acercó en silencio, dejando la manta. Su mirada rozó su cabeza descubierta y luego la alzó para encontrarse con sus ojos. No dijo nada, solo se inclinó para llenar el cubo, y en ese silencio ella sintió una extraña compasión. Había visto su vergüenza, y sin embargo, la miraba a través de ella como si no existiera. Lon y Hua volvieron a reír, sus pequeños pies repiqueteando en el porche, sus voces resonando brillantes contra las colinas. Se subieron a las botas de Javier, agarrándose a sus piernas como si fuera un árbol, y él se lo permitió, levantándola sobre sus hombros. Una a una, Mai observaba, con el corazón henchido de alegría y temor. Por cada sonrisa que compartían allí era una deuda con el desprecio del pueblo. Por cada bondad que Javier le daba, el mundo exterior afilaba sus cuchillos. Una noche, después de una comida de frijoles y pan de maíz, Mai susurró su agradecimiento con la voz quebrada. Javier la miró por encima de la mesa, con expresión indescifrable, y solo respondió, «No me debes nada». Sin embargo, las palabras la envolvieron como una manta, aunque temía que su calidez no durara. El viento cambió a medida que la primavera se adentraba. Las nubes se acumulaban cargadas de lluvia, y los susurros en el pueblo se intensificaban, amenazantes. En el almacén, los hombres murmuraban que Javier se había ablandado, que era un tonto por albergar a la viuda avergonzada. El sheriff le advirtió en voz baja que la paciencia era escasa, que algunos hablaban de tomar cartas en el asunto. J. Bie escuchó con rostro impasible, luego cargó su carreta con provisiones y regresó sin decir palabra. Esa noche, el aire llevaba una carga como un rayo a punto de caer. Mai acostó a sus hijas, alisando sus mantas, con el corazón oprimido por un presentimiento. A través de la rendija de la puerta, vio a Javier sentado en el porche, afilando su hacha, con el rostro contra la luz mortecina. El ritmo de la hoja contra la piedra resonaba firme, inquebrantable. Se abrazó a sí misma. La bufanda se soltó y se preguntó si él sabía que tormenta se avecinaba. También se preguntó si lamentaba la decisión que había tomado, al levantarla del polvo cuando todos los demás se habían dado la vuelta. Pero cuando se levantó, dejando el hacha afilada a un lado, miró una vez hacia la ventana de la cabaña. Su mirada se cruzó con la de ella a través de la penumbra, y en ese instante comprendió que no sentía arrepentimiento. La noche se hizo más profunda. Las gemelas se agitaron en sueños, y Mai se pegó a la pared, escuchando el sonido de Javier moviéndose afuera, protegiéndose de las sombras. Su corazón latía a un ritmo de miedo y frágil esperanza, pues sabía que la paciencia del pueblo estaba a punto de agotarse. Y cuando el viento arreció,
haciendo vibrar las contraventanas, y la luz del fuego parpadeó sobre el rifle apoyado en la puerta, sintió en lo más profundo de su ser que la verdadera prueba de este refugio aún estaba por llegar. La primavera maduró en su plenitud. Los campos más allá de la cabaña de Javier Bon brillaban verdes bajo la amplia bóveda azul del cielo. La niebla matutina se elevaba del río y se deslizaba por los pastos, suavizando el mundo hasta que parecía tocado por una mano suave. Mean estaba de pie al borde del porche con sus hijas aferradas a sus faldas, observando cómo Javier llevaba a su yegua al abrevadero. Las cabezas calvas de las niñas brillaban al sol. Sin embargo, ya asomaba un fino mechón de pelo, prueba irrefutable de que lo que le habían arrebatado volvería a crecer. Mai se ajustó la bufanda con más fuerza, aunque el recuerdo de las tijeras aún le oprimía el cráneo como una cuchilla fantasma. Cargaba con la vergüenza como otros cargaban con las cicatrices. Visible o no, pesaba igual. Pero cuanto más permanecía allí, más se aflojaba esa vergüenza, hilo a hilo, a medida que la silenciosa firmeza de Javier creaba algo nuevo a su alrededor. Regresó del río con las mangas arremangadas y el agua goteando por sus antebrazos. Cuando Lan se acercó a él con los brazos extendidos, se inclinó sin dudarlo y la cargó sobre su cadera. Hua la siguió, tirando de sus pantalones hasta que él la levantó también, balanceándolos como si hubieran nacido para ello. Mai observaba, atrapada entre el alivio y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Los gemelos rieron tan fuerte que sus voces llegaron hasta las colinas, y se preguntó si la tierra misma se inclinaba para escuchar. En el pueblo, los susurros se agudizaban con cada día que pasaba. La señora Caleján pasaba a menudo en su caballo, trayendo huevos o chismes envueltos en palabras cautelosas. Advirtió a Mai en voz baja, su mano curtida apretándose contra la suya en un instante de solidaridad, que se estaban pasando peticiones, se estaban reuniendo nombres para despedirla. Mai inclinó la cabeza, sintiendo que la vieja vergüenza volvía a crecer. Pero la voz de Javier la interrumpió cuando dijo con claridad: «Déjenlos hablar». Su calma era un muro de piedra, impasible ante la tormenta que lo azotaba. Cada día forjaba su propio ritmo, las tareas compartidas forjaban un vínculo tácito. Javier le enseñó a Mai a sembrar maíz en hileras ordenadas, guiando las suyas con sus grandes manos en la tierra. Cuando lo intentaba sola, sus líneas se torcían y ella reía suavemente, avergonzada. Él no dijo nada, solo se inclinó para enderezarlas, con el atisbo de una sonrisa en sus labios. Ella cocinó arroz con cebollas silvestres que había recogido junto al arroyo. Él comió con una silenciosa gratitud que le hizo doler el pecho. Una noche, regresó con una mecedora rota rescatada del granero. Mai ladeó la cabeza confundida mientras él se arrodillaba con las herramientas esparcidas por el suelo. Los gemelos estaban sentados cerca, riendo nerviosamente mientras intentaban alcanzarle clavos. Lentamente, con un cuidado que parecía casi tierno, remendó las juntas hasta que la silla volvió a estar firme. La colocó frente a la chimenea, indicándole con un gesto que se sentara. Cuando lo hizo, meciéndose suavemente con Lone en brazos, las lágrimas brotaron espontáneamente. Susurró un gracias en su propia lengua, con la voz temblorosa. Javier solo asintió una vez, con la mirada fija en el fuego. Más tarde, ella intentó devolverle lo poco que pudo. Bordó sus iniciales, puntadas torpes y desiguales, en un cuadrado de tela y lo dejó doblado sobre la mesa. Cuando lo encontró, la miró al otro lado de la habitación, con algo ilegible en la mirada. Guardó la tela con cuidado en su bolsillo como si valiera más que el oro. El vínculo se profundizó, no con grandes gestos, sino con silencios llenos de presencia. Cuando la bufanda de Mai se deslizó una tarde mientras cargaba agua, dejando al descubierto la cruel calvicie que llevaba debajo, su respiración se contuvo por el pánico. Pero Javier extendió la mano con cuidado, recogiendo la tela con un toque tan respetuoso que le temblaron las rodillas. Se dio la vuelta rápidamente, con lágrimas quemándole los ojos. Sin embargo, en ese momento, algo cambió.
Su vergüenza ya no parecía solo suya. Los gemelos fueron los primeros en salvar el último hueco. Al anochecer, treparon por el suelo hacia Javier, sus vocecitas pronunciando una palabra que Mai nunca les había enseñado. Papá, papá, jadeó, con el corazón latiendo desbocado, avergonzada de que le hubieran impuesto semejante nombre. Extendió la mano para silenciarlos, pero Javier se quedó quieto, con sus grandes manos congeladas a mitad de movimiento. Luego, lentamente, se arrodilló, dejándolos acurrucarse en sus brazos. No los corrigió. Sus ojos se elevaron a un laberinto, firmes y seguros, y aunque no cruzaron palabras, el aire entre ellos se llenó de algo vasto y tácito, pero las sombras también se alargaron. En la tienda, Javier se enfrentó a 3 hombres que murmuraban sobre su estupidez, con una risa agria. Uno escupió cerca de sus botas. Javier no respondió. Se irguió, erguido, con los hombros erguidos, y sus palabras se marchitaron contra su silencio. Aún así, cuando regresó esa noche, tenía la mandíbula tensa, la mirada vigilante. Mai lo percibió en la forma en que se quedaba en el porche al anochecer, con el rifle apoyado sobre las rodillas. También lo percibió en su propio pecho, donde el miedo se enroscaba como humo. La amabilidad que florecía entre ellos era frágil, delicada como brotes de primavera, pero el peso de la desaprobación del pueblo amenazaba con aplastarla antes de que floreciera por completo. Se dijo a sí misma que no debía esperar, que no imaginara más de lo que era. Sin embargo, la esperanza crecía a pesar de todo, alimentada por las cosas más pequeñas. La forma en que le servía agua antes de llenarse la taza, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando los gemelos le tiraban de la barba, la forma en que caminaba a su lado sin prisa mientras ella llevaba cestas de ropa sucia al arroyo. Estos no eran los actos de un hombre compadeciéndose de ella. Eran los actos de un hombre que la veía. Una noche, mientras los niños dormían, ella estaba sentada junto al fuego remendando su camisa. La luz titilaba sobre sus manos, trazando la delicada curva de sus dedos contra la áspera tela. Javier observaba en silencio desde la otra silla. Cuando se pinchó el dedo con la aguja, jadeó levemente. Él extendió la mano hacia ella sin pensar, tomándola en su palma callosa. Su pulgar rozó la pequeña gota de sangre. Sus miradas se encontraron, y la habitación pareció contener la respiración. Entonces la soltó suavemente, como consciente del precipicio que los separaba. Ella volvió a su costura, aunque le temblaban las manos. A la mañana siguiente, la señora Calleján volvió a pasar a caballo. Su voz era más aguda ahora, el peso de la opinión pública la oprimió. Se están reuniendo en el salón, Javier, dijo, hablando de obligarla a salir. Javier apretó la mandíbula. Su silencio tenía más fuerza que cualquier respuesta. Mai se quedó en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que la marea subía en su contra. Esa noche, Javier trabajó hasta bien entrada la noche, afilando postes de cercas, apilando leña con energía incansable. Mai acostó a los gemelos, sus respiraciones suaves y regulares. Salió al aire fresco, con su bufanda ondeando al viento. Javier levantó la vista, con el sudor brillando en su frente, el hacha firme en sus manos. Por un instante vio no solo al hombre que la había rescatado de la vergüenza, sino al hombre que ahora cargaba con su destino sobre sus hombros. Su voz rompió el silencio. ¿No te arrepientes? Su inglés vaciló, pero su significado era claro. Javier bajó el hacha lentamente, encontrando su mirada a la luz de las estrellas. Su respuesta fue firme. Ni una sola vez. Las palabras la impactaron más profundamente que cualquier bondad anterior. Ni una sola vez. Ninguna vacilación, ninguna disculpa, solo verdad. Sintió el escozor de las lágrimas, pero esta vez no cayeron de vergüenza. Pasaron los días, cada vez más pesados por la tensión. Los gemelos reían y jugaban, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mai intentó aferrarse a esos momentos. Juá persiguiendo mariposas en el campo,
el césped derrumbándose entre risas cuando Javier la levantó en el aire. El mundo se reducía a estos destellos de paz, frágiles pero radiantes, mientras más allá del río, el pueblo afilaba sus cuchillos. Una tarde, las nubes se espesaron, el aire cargado con el aroma de la lluvia. Javier estaba sentado en el porche con el rifle sobre el regazo, la piedra mojada raspando contra la hoja de su cuchillo. May observaba por la ventana a sus hijas acurrucadas en el sueño, y sintió que se le aceleraba el pulso. La noche tenía un filo, el que llega antes de que un rayo rompiera el cielo. Se ajustó más la bufanda, apretó la palma de la mano contra la pared para mantenerse firme y comprendió que un refugio solo podía resistir un tiempo contra la furia de los hombres. Las gemelas se agitaban inquietas, murmurando en sueños, y May se inclinó para calmarlas. Cuando se enderezó, vio a Javier todavía afuera, su figura como un centinela oscuro contra las nubes de tormenta. Sus ojos escudriñaban el horizonte como si esperara que las sombras emergieran en cualquier momento. El corazón le latía con fuerza. Pensó en las peticiones, los susurros, la piedra que había destrozado su ventana. Pensó en la risa cruel en la plaza cuando su cabello cayó al polvo. Y entonces pensó en las palabras de Javier, ni una sola vez, y sintió que el terror y la determinación se entrelazaban en su interior. El cielo rugía bajo, los truenos resonaban por las colinas. Javier se levantó lentamente, dejando a un lado la piedra mojada. El cuchillo brillaba afilado en la penumbra. Levantó el rifle, comprobando su peso con serena precisión. May apretó a sus hijas contra sí, conteniendo la respiración. Lo supo sin necesidad de que se lo dijeran. El pueblo se acercaba. Aún no había llovido, pero el aire temblaba con su peso. El cielo, hinchado y gris, como si los cielos mismos contuvieran la respiración. La pradera se inclinaba con el viento creciente. La hierba susurraba una tormenta que era más que el clima. Mean estaba de pie junto a la ventana con sus hijas durmiendo cerca de sus faldas, sus pequeñas respiraciones suaves contra el silencio. Más allá del porche, Javier Bond se erguía erguido, con el rifle en equilibrio en sus brazos, su rostro sereno como una piedra tallada. Lo había visto remendar cercas, levantar cargas, extraer semillas de coca, pero nunca lo había visto así. Cada línea de su cuerpo se tensaba con silenciosa disposición, como si la tierra misma lo hubiera forjado para este momento. El sonido llegó primero como el retumbar de un trueno lejano. Cascos y botas, hombres reunidos enfurecidos. Desde la curva del camino, las sombras se formaron en figuras. El amplio sombrero del sheriff se inclinó hacia abajo, su voz áspera arrastrada por el viento mientras llamaba a Javier para que avanzara. Detrás de él, un grupo de lugareños se movió, algunos agarrando linternas, otros herramientas de hierro, y en el centro los hermanos Arrobe estaban de pie con muecas burlonas curvando sus labios, su odio afilado como cuchillos. Javier no se movió. Apoyó el rifle contra la viga del porche y cruzó los brazos, dejando que el silencio se extendiera hasta que incluso los grillos se callaron. El sheriff se aclaró la garganta más fuerte esta vez, diciendo que habían venido por la mujer, que la gente no toleraría su presencia, que Javier estaba desafiando la voluntad del pueblo. Una vez dentro, May se agarró al borde de la mesa, su corazón latía tan violentamente que pensó que podría hacer temblar las ventanas. Sus hijas se agitaron en sueños, sintiendo el cambio, gimiendo débilmente antes de volver a acomodarse. Miró a Javier, buscando en su rostro miedo o duda, pero no encontró ninguno, solo una quietud más profunda que la tormenta que presionaba en el horizonte. Por fin habló, su voz sonó firme como la campana de una iglesia. No les pondrás la mano encima. Ni ahora ni nunca. Las palabras resonaron entre la multitud, provocando murmullos, algunos inquietos, otros burlones. Thomas Hargrove escupió en el suelo, gritando que Javier había sido hechizado y que ningún hombre decente se arruinaría por un extranjero avergonzado. Clyde levantó el puño y pidió que la sacaran a rastras y la enviaran por el camino al que pertenecía. Antes de que Javier pudiera responder, May salió a la puerta,
con su bufanda temblando al viento. Podría haberse escondido, podría haberse encogido detrás del hombre que había elegido su destino, pero algo más fuerte surgió en su pecho. Se quitó la bufanda y dejó que el viento tocara el cuero cabelludo desnudo que los hermanos le habían dejado. Los gritos ahogados recorrieron la multitud. Algunos volvieron la cara. Otros se inclinaban hacia adelante ávidos de espectáculo. Pero los ojos de May encontraron los de Javier firmes e impasibles. Luego levantó la barbilla y habló en un inglés entrecortado pero firme. Cada palabra tallada con el peso de su alma. No me avergüenzo. Mis hijos no vivirán con miedo. Los arrobes se rieron, pero el sonido vaciló, porque en su voz no había súplica ni súplica, solo desafío arraigado en un dolor convertido en acero. La mano del sheriff se movió en su cinturón. Sus dedos rozaron la funda, pero no sacó. Sus ojos oscilaron entre Javier y May, algo parecido a la vacilación arrastrándose en su postura. Javier bajó del porche, sus botas se hundieron en la tierra húmeda y su cuerpo proyectaba largas sombras a la luz de la linterna. Se enfrentó a los hombres, con el rifle al costado y la mandíbula firme. Si quieres pelear, tendrás que atravesarme. Su voz no se elevó, pero su calma golpeó con más fuerza que cualquier grito. La gente del pueblo vaciló y miró fijamente. Algunos se movieron inquietos, murmurando que esto ya había ido demasiado lejos, que no valía la pena derramar sangre por orgullo. La señora Callahan, atraída por el ruido, se abrió paso, con el sombrero levantado por el viento. Se plantó entre Javier y el sheriff, su voz aguda con un fuego inesperado. Suficiente. Esta mujer no ha hecho daño a nadie. Estos niños se ríen como cualquier otro. Qué vergüenza para todos ustedes por perseguir la crueldad donde debería estar la bondad. Sus palabras tuvieron más peso del que probablemente creía, porque quebraron la unidad de la multitud. Surgieron murmullos, algunos de acuerdo, otros en protesta, y la tormenta del juicio humano se volvió incierta. Los hermanos Arrobe gritaron más fuerte, tratando de ahogarlo, pero incluso su veneno parecía menos seguro ante la visión de May erguida y Javier alzándose a su lado. Cayeron las primeras gotas de lluvia, que se convirtieron en polvo que silbaba al beber. El trueno se acercó, sacudiendo el suelo bajo sus pies. En ese momento, el sheriff levantó las manos, con las palmas hacia afuera. No hay sangre esta noche, dijo con brusquedad, aunque sus ojos parpadearon con inquietud. Déjalo reposar. Hizo girar su caballo y, aunque los arroes maldijeron y escupieron, la multitud empezó a disminuir y las linternas se alejaron flotando en la oscuridad. El silencio se hizo pesado a su paso, roto solo por el repiqueteo de la lluvia que se hacía constante. May se tambaleó donde estaba, con la respiración temblorosa y el pañuelo todavía en la mano. Javier regresó al porche, la tormenta mojando su cabello y sus hombros oscurecidos por la lluvia. Él la miró no como a un hombre victorioso, sino como a un hombre seguro de lo que haría una y otra vez sin cuestionarlo. Dio un paso adelante, sus hijas se despertaron y se aferraron a sus piernas, sus ojos estaban muy abiertos por el sueño y la confusión, sus labios se abrieron como para hablar, pero no salió ninguna palabra. En cambio, Javier se arrodilló en el barro ante ella, con el rifle olvidado a su lado. Él la miró como si ella fuera la única luz que quedaba en la tormenta, y su voz se redujo a un susurro dirigido solo a ella. Te amé desde el primer momento que te vi. No por lástima, no por necesidad, sino por el fuego que llevas. A May se le cortó el aliento y ahora las lágrimas se derramaban libremente, bañadas por la lluvia que corría por su rostro. Ella se inclinó hasta que su frente tocó la de él, los niños se presionaron entre ellos, y en esa cercanía sintió que la vergüenza de su pasado se disolvía en algo más fuerte de lo que jamás se había atrevido a soñar. La lluvia caía con más fuerza, tamborileando sobre el tejado y formando charcos que reflejaban la luz de la linterna que se desvanecía en la distancia. Javier se levantó, levantando fácilmente a ambas hijas en sus brazos, sus pequeños rostros iluminados con una maravilla de tormenta. May lo siguió al interior. La puerta se cerró en la oscuridad detrás de ellos. Junto a la chimenea, el fuego crepitaba intensamente contra el sonido de la lluvia. May envolvió el pañuelo no alrededor de su cabeza, sino alrededor de sus hijas, acercándolas.
Javier dejó su rifle. El peso de la noche finalmente cayó de sus hombros y la miró como si la tormenta afuera ya no importara. Ella encontró su mirada, resuelta, con voz firme por primera vez desde que la expulsaron. «¿Nos das casa?». Sus palabras vacilantes pero claras llenaron la cabaña con una calidez más brillante que el fuego. Afuera la tormenta arreciaba, pero dentro de la cabaña había llegado la primavera. No floreció en flores ni en hierba, sino en el coraje de una mujer que había reclamado su dignidad y en el amor inquebrantable de un hombre que la había elegido contra el mundo. Y, sin embargo, en el silencio que siguió, mientras los gemelos volvían a quedarse dormidos y la tormenta apretaba contra las paredes, el corazón de Mai susurró una verdad que no podía ignorar. La ira del pueblo no había muerto, solo retrocedió. Esta noche había sido ganada, pero el futuro era incierto, frágil como los pedales que una vez se esparcieron en el polvo de su vergüenza. Apretó a sus hijas más cerca, escuchando la lluvia y el ritmo constante de la respiración de Javier a su lado, y supo que pasara lo que pasara, no lo afrontaría sola.